Estas son las primeras impresiones de la ciudad llamada Kaposvar, una pequeña población de 60.000 habitantes y que está a 186 kilómetros al sureste de Budapest. Esto es el centro de la ciudad en un sábado muy vacío y donde prevalece las iglesias católicas y un pequeño casco antiguo que lo estamos viendo en estos momentos, recorriéndolo con calma, aprovechando que no hay muchísima gente, que se puede hablar y mostrar esto con toda la calma del caso. Es una ciudad que a primera vista llama mucho la atención por las grandes avenidas y los edificios que hay a las afueras. Vamos a mostrar uno de los sitios, una pequeña avenida peatonal, paseo peatonal, que aprecian, un paseo adoquinado, donde muchas de las tiendas a esta hora del sábado, pasadas las 13 horas, están cerradas y donde parece que se hace mucha vida social. Es muy diferente ver ciudades húngaras en invierno a verano. Aprecien y miren con lo que me encontré. Los Amigos. El monumento de los Amigos que me he encontrado en este sendero peatonal en Kaposvar. Muchas veces me preguntan por qué los videos sale tan pocas personas y la respuesta se las doy en estos momentos. Es una época de invierno donde la gente no sale mucho y en estas ciudades a veces se sale por necesidad, sea a hacer la compra y no hay tanto turismo como se podría ver en otras grandes capitales. Aquí lo que se ve es una ciudad que es pequeña, de 60.000 habitantes, bonita, que tiene sus parques y sus detalles. Yo busco ciudades de este tipo, o sea, ciudades que puedan ofrecer un atractivo cultural para todos. Por ejemplo, observando esto, un Joker, un bufón, un payaso. Y al fondo, una fuente de metal. Me voy a acercar para que la observen. Valía la pena acercarse a esta rotonda para apreciar lo majestuoso de estas figuras forjadas en cobre, metal, hierro, lo que sea. Y la belleza en sus terminaciones, en sus detalles. Esta ciudad de Kaposvar está siendo una maravillosa sorpresa. Una de las particularidades que tiene la ciudad ahora, con todo este asunto de la guerra
y me lo han dicho en la oficina de turismo, es que demasiados museos han recortado sus horas de trabajo debido a los gastos de energía. Entonces, este es un país que, aunque se mantiene de forma diplomática en el conflicto de Rusia y Ucrania, la energía está a unos precios altísimos, además de tener una inflación alta, quizás la más alta de la eurozona. Entonces, por eso hay muchos sitios cerrados. Otro monumento de los que pueden ver en este paseo. Y mucha arquitectura. Siempre me gusta ver esto. Y las calles desiertas es menos, está a punto de ser las 2 de la tarde y casi vacío. En pocos lugares del mundo siento que tengo un bulevar para mí. Y ese es el resumen de esta primera visita al centro de Kaposvar. Caminando por un muy bonito paseo peatonal, viendo vitrinas, viendo algunos de los elementos escultóricos, estatuas que hay, que sobresalen dos. La del señor con su mula, o su burro, su borrico, y los dos amigos con el perro escuchándoles. Espero que les haya gustado este recorrido por Kaposvar, mientras les sigo mostrando lo que hay en una ciudad semidesierta por descubrir y que espero mostrar más de una joya que doy a conocer. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, un saludo y seguimos en estado natural viajero. Hasta pronto, chao.